hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, por concedernos esta bondad de estar aquí delante de su presencia. Pedimos por gracia divina que nos entregue la palabra y nosotros le entregamos la gloria porque solo usted, Señor, la merece. Amén. Quiero saludar a todas las personas que nos puedan estar también siguiendo a través de las redes sociales. Cordial saludo para usted y para su preciosa familia. En esta ocasión quiero desarrollar este mensaje sobre el tema ¿a qué es semejante el reino de Dios? Vive Cristo para siempre. ¿A qué es semejante el reino de Dios? En la clase pasada o en el mensaje anterior a este, estuvimos hablando sobre el tema así es el reino de Dios. Maravilloso el nombre del Señor. En aquella oportunidad hablábamos que el reino de Dios es como alguien que siembra una semilla en la tierra y que después la semilla nace o brota y crece y que la persona que lo sembró no sabe cómo. Y de verdad que es así como es el reino de Dios. El reino de Dios es transmitido de persona a persona y la persona que lo recibe sabe que lo recibe, pero la persona que lo entrega no sabe qué está pasando en esa persona hasta que el tiempo comienza a pasar y el que lo sembró se va a dar cuenta que esa semilla fue una semilla maravillosa que cayó en una tierra maravillosa y que está dando un resultado maravilloso. Pero en esta ocasión vamos a hablar de algo que tiene igual que ver con el mensaje anterior sobre así es el reino de Dios, sino que ahora lo vamos a llamar ¿a qué es semejante el reino de Dios? Vive Cristo para siempre. En primer lugar, queremos decirles que como decíamos en el mensaje anterior, el mensaje del reino de Dios es como sembrar, solo que en esta ocasión no se siembra una mata de plátano ni una planta de frijol, sino que se siembra la palabra de Dios, según lo dice Marcos capítulo 4 y verso 14. Vive Cristo para siempre. El sembrador es el que siembra la palabra. Alabado el que vive para siempre. ¿Quién es el sembrador? El sembrador es el que siembra la palabra. Y quiero decirles, amados en el Señor, que hoy, en pleno siglo XXI, los seres humanos dicen que hay una escasez impresionante de personas que quieran trabajar en el campo. Casi no se consigue obra de mano para el campo. Y la razón es porque los seres humanos no quieren sembrar en el campo. Pero hoy también encontramos que en la mayoría de todas las congregaciones nos encontramos con una congregación, con un pueblo que muy poco quiere sembrar la palabra de Dios. Y podemos decir que hay escasez
de sembradores de la palabra de Dios. Y eso mucho es por la ignorancia, por el desconocimiento de las sagradas escrituras en la vida de la iglesia. Quiero decirles que la palabra del Señor nos dice en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y en el verso 58, de la siguiente manera. Capítulo 15 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el verso 58. Y dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Dice, sabiendo. Quiero que por favor se detenga en esa palabra. Sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Y vamos a ver a qué se refiere el Señor cuando dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Que tener sembradores en una congregación no es en vano. Que tener mujeres y hombres en una congregación que quieran sembrar la palabra no es en vano. Y vamos a mirar por qué no es en vano. Evangelio de Juan, capítulo 4. Vive Cristo para siempre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, verso 36. A ver, mire lo que dice. Dice, el que ciega recibe salario. Si usted fuera una persona de esas que les gusta encontrar llaves y guardarlas, entonces marque con un lapicero esa palabra: y el que ciega recibe salario. Cristo vive para siempre. Y el que ciega recibe salario. ¿Con qué nos vamos a encontrar hoy? Nos vamos a encontrar con una congregación, con un grupo de mujeres y hombres que están hablando de escasez económica y que están diciendo, esto está malo, esto no sirve, no hay trabajo bien remunerado, no veo la bendición material en mi vida. ¿Acaso nos hace falta encontrar la llave para que el Señor nos asigne un salario? El que está diciendo estas palabras no es el pastor de esta congregación. El que está diciendo estas palabras es el pastor Jesucristo, el fundador de la iglesia, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Nos dice que el que ciega recibe salario. Alabado el nombre del Señor. Y no solo recibe salario. El Señor no solo le va a remunerar económicamente al que siembre la palabra. No solamente le va a bendecir de una manera material, sino que el Señor también dice que esa persona no solo recibe un salario, no solo el Señor le va a asignar un salario, sino que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Hoy tenemos una escasez de sembradores.
porque pensamos que sembrar la palabra no nos trae dividendos, no nos trae resultados, no nos trae bendiciones. Pero la palabra del Señor dice, si se levanta un sembrador, con ese sembrador yo le voy a colocar un salario. Y está hablando de un salario adicional. Está hablando de un salario extra. Está hablando de un salario diferente al que ya usted está devengando. ¿Acaso el salario que ya está devengando no le alcanza? Pues yo le digo, el Señor está buscando sembradores para pagarles. Pero otra cosa es que lo podamos creer. Porque a veces pensamos que dedicarle 10 minutos a una persona, dedicarle media hora a una persona, que estamos perdiendo el tiempo. Y ese 15 minutos, esa media hora, esa llamada telefónica que usted gasta para traer una persona a que oiga la palabra del Señor, eso tiene una remuneración, y no porque usted la exija, no porque usted la demande, no porque usted la pida, sino porque el Señor la ofrece a todos los que trabajen con Él. Alabado el nombre del Señor. Usted no ha notado que los verdaderos líderes empresariales trabajan con algo que se llama el incentivo. Y de hecho, manejan muy bien el incentivo. Y para dar a conocer un producto, aparentemente están perdiendo. Pero lo que están haciendo es sembrar para dar a conocer un producto que a la postre el mundo se va a enterar que es bueno, y ahí es donde va a venir el resultado para la empresa. Alabado el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué hoy tenemos una iglesia desganada? Número uno, para respaldar los cultos de salvación. Y número dos, para transmitir el mensaje de salvación. Y ese desgano en las congregaciones se debe al desconocimiento de la palabra de Dios. Porque si alguien sabe incentivar al ser humano, se llama Dios. Y el incentivo que da Dios tiene doble propósito: bendición para esta vida y bendición para la otra. Por favor, siga mirando lo que dice el verso 37. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y escuche con cuidado. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Qué sucede entonces cuando entramos a ser sembradores de la palabra del Señor? Nos encontramos que a más de que somos sembradores, nos vamos a encontrar con un terreno abonado, con un terreno preparado por un Cristo de la gloria que de antemano ya está trabajando en los corazones que han de ser salvos, en los corazones que están destinados para vida eterna, en los seres humanos que Él está atrayendo para Él, y que todo el trabajo lo hace Él, y que aún haciendo Él todo el trabajo nos ofrece un salario. Pero ¿saben qué dicen algunos perezosos? Ah, es que yo no quiero ese salario. ¿Ah, usted no quiere ese salario? No. Yo por eso no le hablo a Cristo de nadie.
porque yo no quiero ese salario. Pues quiero decirle que el salario que da Dios es más excelente que el que usted gana. Alabado el nombre del Señor. Entonces, el Señor está buscando sembradores. ¿Por qué son tan pocos los sembradores? Son tan pocos los sembradores porque desconocemos la palabra bendita de Dios. Porque Dios nos incentiva que si trabajamos para Él, Él nos asigna un salario. ¿Correcto? Ok. Vive Jesús para siempre. Ahora bien, ¿cómo debemos sembrar? ¿Cómo? ¿Cómo debemos sembrar? Vamos a ver cómo dice el Salmo 126:5. Cristo vive, hermanos. En el Salmo 126, verso 5 dice: los que sembraron con lágrimas. Alabado el nombre del Señor. Porque solo hay una siembra que es efectiva. Y es la siembra que va acompañada de lágrimas. Cuando en la presencia de Dios le extendemos las manos y le decimos: Señor, yo quiero ser un sembrador efectivo. Y mientras le está diciendo: quiero ser un sembrador efectivo, el Espíritu Santo viene sobre su vida y usted comienza a ser ministrado, comienza a ser tocado, comienza a ser lleno del Espíritu Santo y usted termina derramando lágrimas delante del Señor. Usted ahí está sembrando con lágrimas. ¿Y qué pasa cuando se siembra con lágrimas? Dice: con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Alabanzas al que vive para siempre. Pero surgen más preguntas. Señor, ¿y dónde voy a sembrar? ¿Dónde voy a entregar la palabra? Recomendación: comience por su familia. Comience por las personas más cercanas a su casa. Comience por las personas que a usted lo conocen. Comience por ahí. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 32 en el verso 40. Alabado el verso 20. Isaías 32, 20 dice: dichosos vosotros. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué pasa cuando una persona se decide no solo a seguir al Señor, no solo a venir a un templo a alabar y a bendecir a Dios, sino que también piensa en sus amigos, también piensa en su familia, también piensa en ser de bendición al Cristo de la gloria que lo está bendiciendo a usted? Y entonces Dios le dice: dichosos vosotros los que sembráis. Alabanza al que vive para siempre. Es dichosa una persona que no solo piensa en el perdón de sus pecados, sino que también piensa en el perdón de los pecados de los demás. Es dichosa una persona cuando le dice a su esposo inconverso: mijo, lo invito a un lugar para que oiga una palabra de Dios para su vida. O que viceversa, o a sus hijos o a sus hijas,
Alabado el nombre del Señor. Cuando usted y yo comenzamos por ahí, el Señor nos dice que usted y yo somos dichosos. ¿Cuántas personas maravillosas son amigas de usted? Son amigos suyos, son conocidos suyos. Y todas esas personas están esperando una persona maravillosa como usted, que tenga la dicha de decirles que hay una palabra de Dios para la vida de ellos y que usted los invita. Alabanza al que vive para siempre. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Vive Jesús para siempre. Amados hermanos, la palabra de Dios nos dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, algo maravilloso. Santo el que vive para siempre. Eclesiastés capítulo 11. Mire lo que dice la palabra del Señor en el verso 6. Aleluya. Porque a veces decimos, Señor, ¿y en qué momento debo sembrar una palabra en algún corazón? ¿En qué momento debo entregar una palabra en algún corazón? El Señor te dice, por la mañana, hazlo por la mañana y hazlo por la tarde, hazlo a cualquier hora, hazlo cuando tengas la oportunidad, habla cuando tengas la ocasión. Y dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Tenemos miles de maneras para entregar una palabra de bendición. Esa misma herramienta que usted utiliza para enviarle un mensaje a su amigo, para recordarle alguna cita importante, usted también puede utilizar esos mismos medios para decirle, el Señor tiene una palabra de Dios para tu vida. El Señor tiene un propósito con tu vida. El Señor quiere bendecir tu vida. Y tan solo como que le envíes ese WhatsApp, tan solo como que le envíes ese mensaje, ya usted entra en la lista del programa de Dios para recibir un salario. Usted dirá, yo no necesito ese salario. Pues yo sí lo necesito. Porque el que diga que no necesita un salario, entonces no sabemos en dónde está. Porque aquí ninguno somos San Emilio bendito, que ni come ni bebe y vive gordito. Aquí todos necesitamos ser incentivados. Y el Señor es el primero en incentivar a sus hijos a que sembremos la palabra de Dios. ¿Cuándo la vamos a sembrar? La vamos a sembrar por la mañana, la vamos a sembrar por la tarde, la vamos a sembrar por la noche. Cada vez que tengamos la ocasión y la oportunidad, vamos a hacerlo. Pero ¿qué sucede? Que aún así, habiendo salario, habiendo tiempo y habiendo ocasión, buscamos miles de pretextos. Veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 11, en el verso 4. Dice, el que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará. Si usted se pone a pensar, ay, es que mi patrón es muy orgulloso. Él puede ser orgulloso,
Él puede ser arrogante, pero él también tiene un corazoncito. Él también tiene un espacio dentro de su vida que no lo puede llenar el dinero, que no lo puede llenar las drogas, que no lo puede llenar la risa, que no lo puede llenar las mujeres, que no lo pueden llenar los hombres, que no lo pueden llenar las cadenas de oro, que no lo pueden llenar los lujos, que no lo pueden llenar los carros último modelo. El hombre tiene un espacio tan grande por dentro que el único que lo puede llenar es una persona grande del tamaño de Dios. Es tan grande la necesidad en el corazón de un hombre que el único que lo puede llenar es algo grande. Y algo muy grande se llama Dios. Por eso todos los seres humanos que tienen un vacío inmenso adentro, el único que puede llenar ese vacío se llama el Espíritu Santo. Se llama Jesucristo, se llama el poder de la palabra, se llama la presencia de Dios, se llama la gloria bendita de Dios. Cristo vive para siempre. No podemos decir, es que esa persona es muy soberbia, es que esa persona es muy religiosa, es que esa persona es muy ignorante, es que esa persona es muy cerrada. Quiero decirle que más cerrada que estaba la ciudad de Jericó, yo creo que no hay otra cosa más cerrada que la ciudad de Jericó. Pero dice la Biblia que a los 7 días, después de haberle dado 13 vueltas, los muros de Jericó se fueron al piso, los muros de Jericó se desbarataron y el pueblo de Dios entró y tomó posesión de la ciudad de Jericó. Pues lo mismo hace Dios. Cuando Dios tiene propósitos con alguien, Dios sencillamente los va a llevar a cabo. ¿Y qué está buscando Dios? Está buscando un sembrador. Está buscando una sembradora. Está buscando una persona que no diga, ay, es que afuera está el león. Ay, es que mire esa nube cómo se puso sobre Cartago. Esa nube viene de Pereira. Esa agua es segurita. ¿Cuántos bendecimos al Señor? ¿Cuántos le damos a Dios la gloria? ¿Cuántos podemos brindarle un aplauso a Cristo en esta hora? ¿Qué es lo que está diciendo? El que se pone a colocar excusas, el que se pone a poner pretextos, el que se pone a sacarle cuentos raros a Dios, se queda sin salario. Le pregunta, ¿y cómo Dios me entrega ese salario? Yo no sé, pero Dios se lo va a entregar. Dios se lo va a entregar. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Yo no lo sé. Pero eso que usted va a hacer, de llenar un corazón de la presencia de Dios, de llenar una persona de la gracia de Dios, eso no es de gratis. Aunque lo hace Dios, Él le paga a usted por tomar la iniciativa. Alabado el nombre del Señor. En la antigüedad, lo que el Señor pagaba no era lo que los sacerdotes hacían. Lo que el Señor pagaba era la unción que había colocado en esos sacerdotes. Cristo vive para siempre. Porque todos somos seres humanos, pero no todos los seres humanos fuimos salvados para lo mismo. La Biblia dice claramente, aleluya, que el que nos puso en el cuerpo de Cristo es Dios. Y que Dios nos colocó en el cuerpo de Cristo como Él quiso. Pero todos debemos ser sembradores. Ahora, ¿qué pasa? Hay algo muy importante, que a veces nosotros, como hijos de Dios, como seres humanos, aleluya, a veces no entendemos. Y entonces el Señor nos dice, no solo así es el reino de Dios,
sino que también nos dice: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿A qué hacemos semejante el reino de Dios? Ahora bien, el Señor dice que el reino de Dios es semejante al grano de mostaza. Usted sabe que hay muchas clases de hortalizas, y entre todas esas clases de hortalizas hay una hortaliza que se llama mostaza. La mostaza es conocida como una hortaliza. Por lo menos así la palabra del Señor la presenta. La presenta como una hortaliza. La presenta como una planta, aleluya, maravillosa, importante, útil. Pero nos dice que la semilla de la mostaza es la más pequeña de todas las semillas de las hortalizas. De todas las semillas de las hortalizas, la más pequeña es la semilla de mostaza. Cristo vive para siempre. ¿Y por qué el Señor tomó como semejanza, como ejemplo, aleluya, la semilla de mostaza? ¿Por qué? Porque Dios puede usar lo más pequeño para hacerlo grande, muy grande. Y una palabra pequeña, una palabra sencilla, como por ejemplo la palabra que le dijeron a Nicky Cruz cuando era un terrible pandillero, cuando era un asesino, drogadicto, cuando era una persona endemoniada, amargada, llena de cientos de demonios. Y el predicador le dijo: Nicky, Jesucristo te ama. Y dice este hombre que él seguía drogándose, él seguía teniendo orgías y toda clase de perversidad, pero no podía borrar de sus oídos y de su mente las palabras: Nicky, Jesucristo te ama. Y dice que drogado, dice que perdido, dice que hundido en el licor, seguía oyendo las voces por días y semanas: Nicky, Jesucristo te ama. Un humilde cristiano, un humilde predicador le dijo a un drogadicto que había un Cristo que lo amaba. Y luego que esa palabra salió de los labios de ese cristiano y se entró en los oídos de ese drogadicto, ahora ese drogadicto no las podía sacar. Ni drogado, ni borracho, ni peleando, ni haciendo diabluras, podía evitar oír: Nicky, Jesucristo te ama. Y después, cuando Nicky tuvo esa experiencia maravillosa de nacer de nuevo y que Dios lo hace un tremendo predicador, entonces un grupo de sociólogos lo reunieron, le hicieron una entrevista y le dijeron: Nicky, sabemos que tú eres un pandillero, sabemos que tú eres un drogadicto, sabemos que tú eres un matón, sabemos que tú eres una persona mala, endemoniada, amargada, pero ahora vemos que eres diferente, eres nueva persona, eres una persona extraordinaria. ¿Qué pasó? Dijo: no, pues Jesucristo cambió mi vida. ¿Cómo así? ¿Jesucristo cambió tu vida? Sí. Nicky, ¿y qué palabra escuchaste
que te cambió para siempre. Dijo, la palabra que yo escuché que me cambió para siempre fue: Nicky, Jesucristo te ama. Y se dice que todos los sociólogos menospreciaron esas palabras, se rieron con un tono de burla y le dijeron: Nicky, pero es que eso no es nada. ¿Qué tanto es que te hubieran dicho esas palabras? Nicky, ¿qué tú pensarías? ¿Qué tú creerías si todos los que estamos aquí te decimos: Nicky, nosotros te amamos? Nicky se los quedó mirando y dijo: yo pensaría que todos ustedes son homosexuales. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Una sola sencilla palabra se puede meter tan profundo en el corazón de una persona que Dios puede usar esa palabra más pequeña, esa palabra más insignificante, para cambiar una familia completa, para cambiar un corazón completo. Pero alguien tiene que atreverse a usar esa semilla pequeña. Los que deben de ganar almas son los pastores. A ellos son los que Dios les paga. Los que deben de traer las almas son los predicadores. A ellos son los que Dios les paga. Esa es una gran mentira. La Biblia dice: el que ciega recibe salario. Dios le paga a todos los que trabajen para Él. Dios les recompensa, Dios les abre puertas, Dios les bendice, Dios los dota de sabiduría, Dios los dota de gracia, Dios los capacita, Dios los prepara, Dios los embellece, Dios los honra, Dios los pone en alto. A los que quieren servir en la iglesia, a los que quieren servirle a Dios, a los que quieren sembrar una palabra en algún corazón. Y como hoy escasean los sembradores, como hoy hacen tantísima falta sembradores, porque arrancadores hay muchos, cizañadores hay muchos, tropezadores hay muchos, pero sembradores de amor, sembradores de la palabra, sembradores de misericordia, sembradores de esperanza, sembradores de la gracia de Dios, ¿cómo escasean a hoy día, señores? Santo el que vive para siempre. Entonces el Señor dice que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las hortalizas, pero que cuando se siembra en tierra, escuche bien, aunque es la más pequeña de todas las semillas de las hortalizas, dice, pero después de sembrado, después que una palabra se mete en el corazón, después de que una palabra se mete en el alma, después de que una palabra se mete en el espíritu, esa palabra no va a parar de crecer. Cuando usted oye una palabra que a usted lo impacta, que a usted lo toca, y cuando esa palabra se le metió a usted adentro, esa palabra no va a parar de crecer hasta que Dios haga con usted lo que Dios quiere hacer. Dios no va a parar. Cuando yo acepté a Cristo y cuando esa palabra se me metió aquí, esa palabra, han pasado 43 años y no ha parado de crecer. No ha parado. Y esa palabra sigue en mi vida creciendo y creciendo, y que crezca lo que Dios quiera que crezca. Oiga con cuidado,
Una vez que la palabra se mete en tu vida, una vez que tú le abres el corazón a la palabra, esa palabra va a empezar a crecer dentro de ti. Y luego vas a empezar a decir: oiga, ¿qué está pasando conmigo? Oiga, ¿qué está sucediendo dentro de mí? ¿Por qué no puedo parar de crecer? ¿Por qué voy cada día sintiendo más gozo, más alegría, más amor, más esperanza, más sabiduría? Porque la palabra que recibiste no va a parar de crecer. Y escuche con cuidado. Y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere hacer de cada creyente una cobertura para muchas almas. Un paraguas para tu familia. Un paraguas para tus amigos. Un paraguas para tu casa. Y no solo un paraguas. Dice que las aves del cielo pueden hacer nido en tus ramas. Vas a ser una persona extraordinariamente valiosa. Una persona maravillosa, una persona encantadora, una persona útil a la sociedad, a la congregación, a Dios, a su obra, porque Él metió una palabra dentro de tu vida y esa palabra no va a parar de crecer hasta que llegues a ser lo que Dios quiere que tú seas. Póngase de pie. Extiéndele sus manos a Dios y dígale: esa palabra que metiste en mi vida, permita que no pare de crecer. Díselo. Díselo. Esa palabra que tú metiste en mi vida, que no pare de crecer. Díselo. Mientras usted le dice eso a Dios, yo le pregunto: ¿habrá alguien aquí que quiera reconciliarse con Dios? Venga al altar. Que quiera arrepentirse de sus pecados, venga al altar. Y yo hago una oración por usted. ¿Habrá alguien aquí que hoy toma la decisión de que esa palabra se meta en usted y usted le va a dar permiso que crezca todo lo que Dios quiere que crezca? Venga al altar. Está bien, venga. Yo quiero que también vengan al altar todos los cristianos que quieren que la palabra que Dios sembró en su corazón no pare de crecer. Alabado el nombre del Señor. No solamente ellos, todos los cristianos que quieren que esa palabra que Dios metió en su corazón no pare de crecer.